me reentusiasma, ¿entendés? Porque no es solo hablar de una persona importante, también es hablar de los derechos humanos, porque al hablar de esa persona, hablas de todo lo que significó, de todo lo que representó, no solo para el pueblo, para el país, para la Argentina, es hablar de lo que uno tiene que tener en mente. Ser libre, ser igual al otro, la empatía, la solidaridad, el pueblo, escuchar al pueblo, comunicar, ser comunicador social, pensar en el otro, y no solo en el otro como ser humano, también pensar en el medio ambiente, pensar en los animales, en todos los seres vivos, porque ese es el tema, ¿entendés? Pensar en el otro, escuchar es muy importante. Mujer, ¿cuánto vas a hablar del tema? Ay, es que este tema me reentusiasma. ¿Tan así? Sí, es re importante. Yo me puse a escuchar música, a limpiar un poco acá, y vos seguías con el tema, que sí, que de acá, que de allá. Es que es importantísimo, ¿me entendés? ¿Por qué es tan importante, Fer? ¿Y por qué no viste el tema que eligió la señora Sil para trabajar hoy? Me acuerdo, Fer, hoy es... lo del 4 de agosto. 4 de agosto, ¿qué pasó? Monseñor Angelelli. Sí. Esa persona tan especial que nos dejó tanto. Vos sabés que yo tuve una experiencia también con Monseñor Angelelli, no con él porque no lo conocí, ¿no? Pero sí con alguien que lo conoció mucho y me contó muchas cosas. Aparte ahí en Google, viste, vos podés buscar, vos buscás algo de Angelelli y aparece toda la historia. De él hay un montón, hay muchísimo. En libros, en videos, en documentales, en revistas. Tranqui, porque podemos hacer de todo. Bien. Sí. La señora nos dijo que vamos pensando en un lema. Bueno, justamente estaba por decir eso, porque uno de los lemas principales y más conocidos es hay que seguir andando. ¿Te acordás de esa frase? Hay que seguir andando. Mira, la voy a escribir acá. Hay que seguir andando nomás. A ver, es muy representativa. Mira, la escribo por acá, Fer, ¿te parece? Vos, si yo me equivoco, ahí. ¿Qué? ¿Se nota este color? Sí, perfecto. Hay que seguir andando nomás. Porque a pesar de todo, a pesar de lo que nos sucede, hay que seguir, hay que luchar, hay que creer, hay que pensarse, hay que escribir, hay que leer, hay que seguir. Exactamente, a pesar de las circunstancias. Ay, perdón, mira, estaba hablando, mira que puse Nomar. Ay, Fer, ¿dónde está el borrador? No sé. ¿Ves que no puedo hacer dos cosas a la vez? Con la mano así. Te va a venir la seño Sil. No, que no se entere la seño Sil porque soy tan distraído. Entonces hay que seguir andando nomás. A ver. Ahí está. ¿Te parece? La seño Sil nos había dicho que había que encomillar cuando son frases. Ahí está. Es como una sigla. La idea de preparar esta línea de tiempo de la Secretaría de Cultura surge a partir de los trabajos y las investigaciones que venía haciendo una de las áreas y preparándonos para la beatificación de los mártires. A partir de eso encontramos que necesitábamos contar el contexto, que contar las biografías aisladas de los mártires no se iba a comprender. Entonces surge esta idea de armar una línea de tiempo que además cuenta el contexto provincial, el contexto nacional y el contexto internacional. Para comprender la pastoral de Angelelli o la obra de Angelelli de los mártires, hay que tener en cuenta todo un contexto histórico. No podemos dejar de mencionar en ese contexto que nosotros tomamos a partir del Concilio Vaticano, fundamentalmente, ¿qué fue el Concilio Vaticano? Porque en definitiva los mártires lo que trataron de seguir fue eso, fueron, digamos, los parámetros o las encíclicas del Concilio Vaticano. En ese contexto pasaban muchas cosas a nivel nacional e internacional que también
es fundamental tenerlas en cuenta para entender por qué la lucha acá en La Rioja y en el país, digamos, de los curas del tercer mundo. Era un momento de revueltas, había sido el asesinato de Kennedy primero en el 63, empieza, digamos, el plan de lucha de la CGT y ahí tenemos, digamos, algo importante con el tema de los movimientos obreros. Tenemos el Mayo francés en el 68, el Cordobazo en el 69, siempre estamos hablando de movimientos de lucha donde se involucran estudiantes y fundamentalmente obreros. Y ahora decimos que, ¿y esto qué tiene que ver con la pastoral? Y mucho, porque en realidad Angelelli fue eso, fue un cura o un obispo por los pobres. Los mártires lo siguieron por eso, él estaba justamente con los más desprotegidos, apoyaba a los pobres, pero en todos los sentidos, o sea, para conformarse como personas que podían luchar por sus derechos, y ahí viene su acompañamiento a los sindicatos, a conformar todos estos sindicatos que se fueron formando en La Rioja gracias al acompañamiento de la pastoral de Angelelli. Entonces, entender a Angelelli fuera de un contexto histórico, mundial, nacional y provincial, prácticamente sería una injusticia. Buenas, buenas, qué concentrados están. Hola, Celio, ¿cómo estás? Hola, Fer. ¿Cómo Hola, estás? Hernán. Mucho silencio por aquí, estamos re mucha entusiasmados. concentración. ¿Están entusiasmados con el desafío? Muy, señor, muy. Yo estoy buscando información acá en la red y Fer está con el libro. Ay, a estoy full. leyendo sus biografías, me apasiona, me apasiona. Qué buenísimo, o sea que están poniendo en práctica lo que sería el método histórico. Exactamente. ¿Qué? Sí. Entonces, el método histórico, Hernán. Están buscando un poco de información. A ver, vamos a ¿Cómo repasar el un método? poco Perdón. en qué consiste y cuáles son los pasos de este método histórico que estamos poniendo en práctica, buscando información sobre Monseñor Angelelli para conmemorar esta fecha tan importante. Entonces, vamos por lo primero, que era pensar en un tema histórico, el que vamos a investigar. Sí, esto Señor ya está, Angelelli. ya lo pensamos. Bien. Exactamente. Luego planteamos algunas hipótesis sobre lo que vamos a investigar. Sí, Bien. su biografía, su legado. Bien. Bien, vamos Están bien planteadas entonces. ahí. Parece Se bien. formularon las primeras hipótesis. Entonces, vamos a empezar a revisar toda la información que circula, la información publicada, que es lo que están lo que estamos haciendo ahora. Perdón. Están revisando la información. Pero como hay mucha información publicada, Muchísimo. entonces vamos a buscar en diferentes fuentes. Vamos a ir a muchas fuentes para poder van a encontrar distinta información. Una vez que buscaron, entonces, en las fuentes, vamos a revisar, ¿sí? Vamos a revisar toda esa información y luego vamos a ver si esa información es válida o no. Vamos Claro. a pasar a lo que sería la validez de la información que claro, ya muy tenemos. importante. Más en las redes Porque sociales que por ahí siempre, hay muchas cosas. Sí, sí. exacto, hay Entiendo, muchas sí. cosas que no son exactas, que no ocurrieron, se aporta información innecesaria también. Entonces a esa la vamos a descartar y vamos a dejar la que es para nosotros importante. Sí. ¿Sí? Analizamos esa información, después vamos a establecer una conclusión. Ya pensamos en función a las hipótesis que pensamos, vamos a establecer una conclusión. Y luego pasamos a lo que sería lo último, que es mostrar los resultados de todo lo que vieron, investigaron y saben ahora. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Ay, con la infografía. Claro, Hernán. Ah, uy, me gusta Así lo vamos eso. a mostrar, lo vamos a comunicar y lo vamos a compartir a través de una infografía. Buenísimo. Y a hay ver, mucho. cuéntenme un poquito, porque la verdad que yo estoy intrigada por saber qué buscaron, qué encontraron. Acá estaba buscando la biografía, estaba leyendo esto que estábamos hablando con Hernán, que él busque todo lo que tiene que ver con los archivos de video, los documentales, Wikipedia, todo eso, Busca en la compu. en la, Perfecto. en la red. Y yo en los libros. Bien. Buenísimo. Entonces, Exacto. te cuento. Vos sabés que Monseñor Angelelli, cuando llega a la fiesta, Angelelli es designado obispo de La Rioja en 1968, llega en ese momento, el mismo año del Mayo francés, al año siguiente ya sería el Cordobazo, y comienza, digamos, con un cambio profundo en lo que es la iglesia en La Rioja. Bueno, en La Rioja y creo que en Latinoamérica, ¿no?
Una característica en la pastoral de Angelelli fueron sus misas de gallo, que todas se celebraron en valles carenciados o en algunos casos en el interior de la provincia. Esa fue una de las cosas importantes que introdujo Angelelli. Además, sus misas radiales, eso también se escuchaban en toda la provincia. El obispo podía llegar a todas partes, a cada rincón de esta provincia a través de las misas radiales. Eso fue algo importante, que en algún momento fueron suspendidas. Estas acciones del obispo fueron controversiales dentro de los gobiernos. Otra de las cosas importantes para destacar fue el trabajo de él en el movimiento rural, la conformación del movimiento rural que desata lo que después se conocería como el conflicto de Aminga, un conflicto a raíz de las tierras y por supuesto él siempre en defensa de los obreros y de los trabajadores. Cuando viene el golpe del 76, creo que podemos decir que se complica mucho, no solo para Angelelli y para los otros mártires, sino para todos los riojanos. Mucha gente sufre persecución, mucha gente empieza a desaparecer y creo que una de las cosas importantes, y que si mal no recuerdo está en el expediente, que se gestiona justamente para su martirio, para determinar el martirio de él, es de que él es un poco consciente de todo eso. Él es advertido en muchas oportunidades justamente de que estaba siendo marcado. Aún así, siguió al lado de las personas que lo necesitaban, acompañó a cada uno de los compañeros que lo necesitaban y eso terminó, por supuesto, en su martirio. Previamente a eso son asesinados Carlos y Gabriel en Bajo de Luca. Él va a celebrar una misa y todo se desencadena muy rápido. Y pese a las advertencias después del asesinato de Carlos y Gabriel, él sigue, creo que como un pastor lo hubiese hecho o como lo hizo Jesús, sabiendo de que él iba a su martirio. Y creo que lo importante de Angelelli es que nunca abandonó a su pueblo, nunca abandonó sus principios, nunca abandonó su lucha hasta el último momento. El hombre, proyecto de pueblo. Mezcla de tierra y de cielo, proyecto de humano y divino, que en cada hombre se hace rostro y su historia se hace pueblo. Es barro que busca la vida, es agua que mezcla lo nuevo, amor que se hace esperanza en cada dolor de pueblo. El pan que en el horno florece es para todos, amigos. Nadie se siente más hombre, la vida se vive en el pueblo, porque el proyecto se hace silencio, porque la vida se hace rezo, porque el hombre se hace encuentro en cada historia de pueblo. Déjenme que les cuente lo que me quema por dentro. El amor se hizo carne con chayas
y dolor de pueblo. ¿Saben? Lo aprendí junto al silencio. Dios es trino y es uno. Es vida de tres y un encuentro. Aquí la historia es camino y el hombre siempre un proyecto. Qué buenísimo. Es tan de él. Muy, ¿sí? Este proyecto de hombre del que tanto habla, ¿sí? En el que él pensaba siempre, mostrarnos a nosotros lo importantes que somos, Sí. conocer nuestros derechos, ponerlos en práctica nuestros derechos. Esto es lo que pregonaba. Y cuando habla del pueblo, ¿no? de lo popular, porque él tenía una conexión muy especial con el pueblo, con los más necesitados. Así es. Había una conexión, perdón, una conexión muy, muy fraterna, especial, Monseñor Angelelli y el pueblo. Yo leí en la bibliografía de él que cuando él vino de Córdoba, porque él era de Córdoba, y cuando vino acá a La Rioja, él conocía todo del pueblo riojano. Entonces como que llegó también a su pueblo, no era ajeno, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y todo esto que estamos buscando, que encontramos, toda la información con la que contamos, esta poesía tan hermosa, porque también escribía, entonces todo eso lo vamos a volcar en una infografía, como dijimos anteriormente. A ver, ¿saben ustedes qué es una infografía? Bueno, estuvimos un poco leyendo con Hernán, investigando, y bueno, infografía porque es información más gráfica, más imágenes. Entonces, bueno, nosotros ya elegimos el lema. Separamos algunas imágenes también. Se eligieron el lema, separaron imágenes, o sea que vamos a poder contar y vamos a poder mostrar toda esta información en una infografía para compartirla. Con las cosas más representativas de él. ¡Qué buenísimo! A ver, Hernán, ¿ahí tenés alguna de las imágenes? Separamos esta, por ejemplo. El hombre, proyecto de pueblo, mezcla de tierra y de cielo, proyecto de humano y divino, que en cada hombre se hace rostro y su historia se hace pueblo. Para nosotros, para nuestra comunidad educativa, ya el 4 de agosto es una fecha muy emotiva, no solamente por lo que se conmemora, digamos, como el aniversario del martirio, sino también llevar a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad en general lo que significa para nuestra escuela esta fecha. No solamente la recordamos por ser ese día, sino que durante todo el mes de agosto realizamos diferentes actividades tendientes a dar a conocer a las nuevas generaciones, en este caso los chiquitos de primer grado, que inician en nuestra escuela, presentándole por qué se llama así, de esa manera. Una manera también de poder llevar adelante su misión pastoral, ¿sí? Su obra, su vida, su acercamiento hacia el pueblo, hacia la comunidad. Y bueno, por ser una fecha tan especial este año, que nos encontramos en una situación muy difícil para todos, es que las actividades son tendientes a reivindicar lo que es los valores que nos dejó Monseñor Enrique Angelelli, que tiene que ver con su palabra, el poder llevar una palabra de aliento y de esperanza, atendiendo siempre a los más necesitados. Desde nuestra función como docentes, acá lo que nosotros tratamos de poder responder a esas necesidades, tanto de los padres como también de los niños, cumpliendo con nuestra función de poder ellos brindarnos para que ellos puedan mejorar su calidad de vida a través de la educación. Y como les decía también, siempre teniendo como objetivo reivindicar los valores de justicia, de esperanza y de paz, para construir una sociedad más justa para todos. Me divertí un montón, fue muy divertido. Aparte fue divertido hacer un poema de lo que hicimos nosotros entre nuestros compañeros. Estuvimos ideando ideas y así nos fuimos divirtiendo. Y también más cuando presentamos nuestro poema, fue muy divertido. El amor que se hizo vida. Presenta ante Dios. El pueblo y el mundo
Me parece que Angeleri enseñó bastantes cosas acá en Argentina, hizo bastantes cosas también, enseñó la bondad, la humildad hacia todas las personas y que se le tiene que tener el mismo amor a cualquier persona, no porque sea más rica y porque sea más pobre. El hombre, el amor que se hizo vida, presente ante Dios, el pueblo y el mundo entero. A lo que me refiero es que Monseñor Enrique Angelelli estuvo presentando el amor que Dios le había entregado a él. Estuvo dando amor a la gente pobre. Pero si yo lo tenía en la mano, pero cuando fuimos al kiosco a comprar para la merienda, ¿qué lo hice? Yo no sé si lo dejé en el kiosco, si lo dejé acá, si lo guardé, en algún lado tiene que estar. Bien, llegó a perderse el libro que tenía de Angelelli, de la biografía, ¿no lo viste? Pero si vos lo tenías hace un rato, lo tenías en la mano. No está. Oh, Fer. Lo tenía en la mano, pero no está. Ya afuera, no sé, ya fuiste afuera. ¿No me lo escondiste? No, Fer, no, esto y no estaba sé, buscando ahí información. le dije a la señora que se vaya a fijar en el kiosco. Fer, fui a buscarlo afuera, pero no está. Sí, no está. No está por ningún lado, pero qué extraño. Tranquila, Fer, tranquila, ya lo vamos a encontrar. ¿Te fijaste en la mochila? Tal vez lo dejaste en la mochila, Fer. ¿Por qué lo voy a guardar en la mochila si lo estaba usando? Es que andás tan nerviosa, Fer, y tan entusiasmada con todo. ¿Y la mochila? Que lo pusiste ahí. Fíjate, ahí Fer, a lo mejor Fer. está en la mochila. ¿Ya lo buscaste? Sí, acá está. Sí. Estaba en la mochila. Bueno, Ay, no me di cuenta que lo guardé. Se ve que dije. cuando fuimos al kiosco lo guardé ahí. Bueno, Tranquila, Fer. Lo importante es que ya ya lo encontraste. Eso es lo más importante. ¿Y qué tienen por acá? ¡Wow! Ah, cierto, señor. Fuimos a Viste que te imprimir habíamos las dicho las imágenes. imágenes y estábamos viendo recién. Ahora las imprimimos, algunas. Todas, ¿no, Fer? Sí. Esta me parece no la vamos a utilizar, No, vamos a utilizar esta no, otra. esta. Porque Esta en representación porque él era comunicador. Ajá. Y elegimos también imágenes de pueblo. Ay, qué bueno. Porque él representaba Ay, muchas cosas. Eso es de las instituciones que él representaba. sí, esa es la ermita. Ermita, Que queda Angelelli. entre, Punta de los Llanos y Patquía. Ahí donde fue asesinado Monseñor Angelelli. Conozco, iba de pequeña. ¿Ah, sí? Sí, con mi familia siempre íbamos en estas fechas. Sí, Qué bueno, siempre. señor. Yo también fui ahí. Fui también con la orquesta Monseñor Angelelli, porque hay muchas instituciones que llevan su una nombre. orquesta. Sí, hay claro. Hay Sí. fundaciones, hay canciones calles. dedicadas hay escuelas. Plazas. Escuelas que llevan su nombre. Ah, hay una escuela así en el barrio 20 de En el Mayo, barrio me 20 parece. de Mayo. Sí, Ay, la la escuela escuela Monseñor Monseñor Angelelli. Ah, ese nombre está por todos lados. Sí, Qué bueno. sí, es que sí. Bueno, Su- y bueno, nosotros habíamos pensado, bueno, poner primero la imagen. Angelelli llegó a La Rioja y planteó un modo de relacionarse, de escuchar. Había una frase que él tenía, ¿no? Que era pare, mire, escuche. En ese tiempo, en los pasos nivel, ahora ya no tenemos los pasos niveles de los trenes, había un cartelito que decía pare, mire, escuche. Y él tomaba esa expresión para decir que la actitud para entender al otro, para ponerse en el lugar del otro, es parar, mirar y escuchar. Hay un poema de él, hay que encontrarle el alma al palo, y de algún modo su vida fue eso, encontrarle el alma al pueblo, lo que hay adentro de cada uno, que a veces no se expresa con palabras, porque normalmente la gente más humilde no dice muchas palabras. Hay una poesía también de él que dice el amor del pueblo es de pocas palabras. Eso es lo que nosotros podemos llamar hoy la contemplación, la capacidad de ver por dentro, ver a través de los ojos, del corazón, de las pocas palabras, de la manera de ser de alguien, ver cómo es por dentro. Y ahí ir descubriendo un camino ahora le llamamos empatía, en realidad antes no se hablaba de esa palabra, sino de amistad.
Hoy el Papa Francisco nos habla de la amistad social como el camino que tenemos que llevar adelante para cambiar y mejorar esta sociedad donde no haya amistad, donde no hay tiempo para pararse ni para ver el alma del otro, sino que andamos a las apuradas, que llevamos por delante al otro. Y entonces creo que Angelelli tiene en su vida, nos enseña como si fuera un pedagogo, como si fuera un maestro, eso, ¿no? De que el camino es caminar con los demás. Y el otro y la otra son los vecinos, son los niños, son los ancianos, valorar a todos, escuchar la voz de los jóvenes, incluso escuchar la voz de los jóvenes en sus rebeldías. Eso también tenía Angelelli, esa capacidad. En aquella época hubo fenómenos juveniles de rebeldía verdadera en la calle, y él, podríamos decir, cualquier otra persona diría, bueno, estos jóvenes que hacen lío. Bueno, hoy el Papa nos dice que hay que hacer lío, que hay que escuchar el lío entendido como esa búsqueda en la rebeldía de mejorar las cosas, decir esto no puede seguir así. Él tenía una frase con un oído en el Evangelio y otro en el pueblo, es decir, que había que tener abiertas las orejas del alma, del corazón, para escuchar, por un lado, la voz de un criterio, ¿no? Un criterio de vida, que en este caso es el Evangelio, que nos anuncia fraternidad, unidad, amor, compasión, tener misericordia del otro, tolerancia. Y por otro lado, el oído en el pueblo, que es también aprender, escuchando a las personas hasta en su silencio, porque a veces con el silencio el otro nos está hablando. Lo que calla está diciendo de algún modo, ¿no? Yo les decía también, escuchar a los jóvenes con su manera de ser, con sus rebeldías, con sus picardías, con todo ese afán de cambiar, de incluso enfrentarse a lo que piensan los grandes, que es lo más normal. Lo más normal es que el que es joven tenga una cierta rebeldía a lo que le quieren imponer los que son más grandes. Y ahí se produce el diálogo, cuando descubrimos que tenemos que escuchar ese valor, ¿no? Así que creo que eso es un legado. Bueno. Hay que seguir andando nomás, Fer. Sí. ¿Qué ponemos ahí? Yo decía que arranquemos con la imagen que seleccionamos del pueblo, porque para él lo primordial era exactamente. Pensar Está en bueno. Toma, Hernán, ahí está el pueblo. Gracias. Muy bien. Entonces, lo principal para él era el pueblo, la gente. Bien. Sí, pero lo hacía desde el Evangelio. Desde el Evangelio. Claro, porque, viste, en el poema, cuando dice, ¿cómo decía en una parte? Vamos a recordar y vamos a resaltar esto que es importante, que no lo dijimos y no lo mencionamos. ¿Por qué ponemos el Evangelio? Porque él era obispo. Exactamente. ¿Sí? Para las personas que no lo saben o no lo conocen, recuerden que estamos brindando información a través de imágenes. Verídica de su biografía. Exactamente. Y él decía, como decía Hernán, esto que él decía, no vine para ser servido, sino para servir. Entonces el pueblo y el Evangelio. Bien. Con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio. Ay, sí. ¿Se acuerdan de eso? Así es. Así es. Entonces de ahí, ¿qué podemos informar aparte de esto? Y él era comunicador. Un comunicador, ahí está. Era comunicador social. Él hablaba con el pueblo, él iba y estaba con el pueblo. Y a su vez, él, a través de la radio y de la comunicación radial, él daba sus homilías. Exactamente, era un comunicador de la palabra, ¿no? A través de la Biblia, y comunicaba también al pueblo y las problemáticas del pueblo a los demás. Por eso es que había tanto ruido, por eso es que empezó a molestar a algunas personas. Exactamente, utilizaba no solo esto del Evangelio, sino su trabajo fundamentalmente era su trabajo social, para que la gente pudiera visualizar cuáles eran sus derechos y poder hacer valer esos derechos también. Y como habla él en sus poemas, en cada uno de sus poemas, que representa justamente esto, su acción con la comunidad. Era un poeta.
Si bien él no escribió un libro ni publicó un libro de poemas, pero fueron recopilando todos sus escritos. Pero Fueron sí fantásticos. escribió mucho. Muchísimo. Ahí se veía muy bien, señor y Fer, se veía muy bien, bueno, esto que hablamos, el pueblo, el amor a Dios, ¿no? Cómo él servía. Bueno, en los poemas siempre se ve. Y aparte, nuestra riojanidad, porque habla mucho sí, de, él era ¿viste? muy El paisaje, sí, sí. Exacto. Y es por eso que como para nosotros dejó un legado muy importante, un legado de amor hacia nosotros, un legado hacia el pueblo también, es que muchos lugares llevan su nombre, a modo de recordarlo y un merecido reconocimiento por el trabajo que hizo por los otros, ¿no? Y esto que él sabía en cierta medida a lo que se exponía, a lo que estaba pasando, pero no le importaba, aún así seguía pensando en el otro. Él decía que un pastor siempre debe estar con sus ovejas. Así es, y por eso es que siempre estaba cerquita del pueblo. ¡Ay! La verdad que estoy ¡Tarán! muy orgullosa, orgullosísima del trabajo, de la búsqueda de la información, de cómo seleccionaron esa información que encontraron brillante. Hicieron un trabajo maravilloso. Felicitaciones para ambos. Gracias, Buenísimo. señor Fer. Bueno, ahora vamos yendo, ¿te parece? Bueno, ¿Me vas a vamos, llevar voy los a libros? acomodar Nos esto. vemos, Hernán, nos vemos la próxima. Chao, señor, Muchas sí, ya me voy gracias. yo también. Chao, Fer, qué lindo trabajar Vemos. con vos. ¿Te queda cerrar la compu, Sí, Hernán, ahí me llevo la compra y te vas Bueno, a más, Fer, señor. llevas todas tus cosas. Sí, Que les vaya bien. Estoy tan entusiasmada, les voy a contar a todos todo lo que investigamos. Ahí está. Fer, ¿dónde es? Fer, el libro.